Ahí estamos. Y bueno, yo, Sergio, por supuesto, a los chicos ya te había presentado. Em, ya tienen tu contacto de LinkedIn, ya tienen artículos periodísticos compartidos, ¿sí? De internet para que conocieran tu perfil. Así que presentate vos. Dale, buenísimo. Si les parece, comparto, veo si puedo compartir pantalla. Sí, A ver, imagino que sí. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Y ahí, perfecto. perfecto. Vamos. Ven, ¿verdad? La pantalla Bárbaro. completa con la... Bueno, perfecto. Gracias. Eh, bueno, si ya estuvieron viendo un poco, mi perfil es bastante diverso. O sea, siempre estuve enfocado en desarrollar innovación a distintos niveles, es decir, desde startups disruptivas hasta innovación corporativa. Eso me ha llevado a, la verdad, que un montón de experiencias muy lindas, entre otras justamente poder liderar el posgrado en innovación de la Universidad de Favaloro, pero también a hacer inversiones en muchas empresas de tecnología, como Venture Build, de construirlas, desarrollar la propuesta de valor de esas empresas, eh, asesorar a la Organización de los Estados Iberoamericanos y al BIT en algunos proyectos de innovación, así que ha sido muy entretenido, y dentro de ese amplio espectro, una de las cosas que me enfoqué este último tiempo es en inteligencia artificial, o sea, volví a las raíces. Yo había desarrollado hace más de 15, 20, casi 15, 20 años una startup en el área de inteligencia artificial, cuando todavía no servía para tanto la inteligencia artificial, porque no había la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Y ahora decidí, habiéndome desarrollado en negocio y demás, volver un poco a profundizar en ese área, y por eso ingresé en el área de Applied AI como Head Architect en Baufes, que es lo que estoy haciendo actualmente. Hoy, gracias Vanessa por esta oportunidad de conversar. Habíamos charlado con ella, una posibilidad era exponerles un poco a lo que puede ser que genere ciertas controversias, y me parece que estaría bueno que así sea, eh, que es una presentación donde no pretendo hablar sobre la inteligencia artificial como tecnología exponencial simplemente, porque no sería el caso, sino ir un poquito más allá, o sea, hablar sobre cómo las organizaciones eligen responder a estos cambios que son inevitables, o sea, y a los cambios que estas tecnologías traen de forma inevitable. Y espero quizás que la presentación les ayude también a convencerse, o a convencer a sus equipos también sobre tomarse estos cambios en serio, ¿no? Y acelerar el esfuerzo en lo que es aprovechar de la mejor manera esta tecnología, o sea, siempre centrada en las personas y como un habilitador para vivir mejor, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es inteligencia artificial usando el término de tecnologías exponenciales. Eh, Tecnologías exponenciales son aquellas que, al igual que sucedió con los automóviles, la electricidad, la internet o la biotecnología, todas tienen la característica de que se desarrollan muy lento al principio, es decir, pocas personas notan en la etapa inicial que esto está ocurriendo, pero a medida que más personas reconocen el potencial de la tecnología, empiezan a tomar acción. Ahora, cuando estas tecnologías alcanzan un punto de inflexión, es decir, cuando ya todos ven la nueva realidad, es cuando intentan actuar todos de inmediato. Y muchos se lamentan por no haber actuado antes. Y esto tiene un impacto enorme para ustedes en el área de administración, en el área de empresas. Van a ver que no es trivial lo que ocurre con estas tecnologías, ¿no? Pueden verme bien y escuchan bien, ¿verdad? Porque hoy tuve mucho lío de conectividad. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Gracias, Vani. Bueno, podemos dividir un poco la reacción humana ante lo que son las tecnologías exponenciales en tres fases, o sea, bien marcadas como se ve en la gráfica. O sea, siempre hay una fase de surgimiento o fundacional, o sea, en la que solo los early adopters invierten tiempo o dinero. Generalmente la tecnología no funciona muy bien en esa fase inicial. La mayoría de las organizaciones obtiene un retorno más inmediato de otras inversiones, o sea, la mejora es muy lenta. La mayoría de las personas que conocen algo sobre esa tecnología son escépticas, y a menudo con razón. O sea, durante esa fase inicial es difícil predecir a dónde va a llegar una tecnología.
porque muchas tecnologías nunca dan fruto a pesar de toda la esperanza. Ustedes habrán escuchado un montón de bombo de muchas tecnologías, y en realidad identificar tecnologías exponenciales en la fase más temprana suele ser más una cuestión de suerte, y es más un tema de los venture capital, y lo sé porque como les contaba, he trabajado como venture capital. Generalmente no es práctico o necesario para la mayoría de las organizaciones donde probablemente ustedes se desempeñen hacer apuesta significativa en esa etapa, es decir, en el surgimiento. Pero luego viene la fase transformacional o de transformación, ¿no? Donde las empresas sí logran algunas historias de éxito, se empieza a ver más inversión, conferencias, descripciones, nuevos puestos, noticias. Y con estos primeros resultados uno empieza a vislumbrar un poco las oportunidades. Obviamente ahí todavía el escepticismo abunda, porque la tecnología no funciona bien, todavía las personas están, aquellas incluso que están más educadas acerca de la tecnología, suelen ser las más escépticas, porque están muy cerca de los problemas, ven lo que parece ser un progreso muy lineal, difícil, y es acá donde las organizaciones en general empiezan a tomar caminos diferentes. O sea, algunas aumentan su inversión en tecnología y otras solo hacen inversiones menores en piloto, marketing, más que nada para crear esa percepción de innovación. Normalmente la mayoría adopta un enfoque de esperar y ver, pensando equivocadamente que en algún momento van a poder ponerse al día rápidamente, ¿no? Y ahí es cuando empieza la línea de crecimiento exponencial, ¿no? Donde el crecimiento de la tecnología diverge muy rápidamente. Ahí todos se dan cuenta de lo que está pasando. Ahí el costo de entrada generalmente aumenta mucho para los que intentan ponerse al día. Incluso a veces industrias enteras colapsan y todo dicen, esto pasó muy rápido, pero nada más que el tema es que no se dieron cuenta de que estaban siguiendo una curva exponencial con nuestros cerebros que evolucionaron para predecir solo progreso lineal en general, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, si nosotros hacemos un paso o una zancada de 1 metro, si hacemos 30 pasos lineales nos va a llevar 30 metros. Ahora, si hacemos 30 pasos exponenciales son 26 vueltas alrededor del mundo, o sea, cambia totalmente la concepción que tenemos. Y antes de entrar en una tecnología como inteligencia artificial, porque es la última que estoy trabajando y me apasiona, voy a analizar un poco esas 3 fases así, en algunas otras situaciones exponenciales históricas. Y me gustaría usar el COVID-19 porque es un caso exponencial particularmente bueno, porque 2 motivos, ¿no? Sucedió muy recientemente, lo tenemos todos presente, ¿no? Yo entiendo que quizás referirme al virus como que probablemente se originó en la naturaleza como una tecnología puede parecer extraño, hasta conspirativo, aunque la biotecnología es una tecnología exponencial. De todos modos, como les dije, la presentación no es sobre la tecnología en sí, sino cómo respondemos a esos cambios. Entonces, acá la figura pueden ver, por ejemplo, esto es extraído de la fuente que está ahí abajo, la tasa mundial de crecimiento de la infección. La fase de surgimiento, bueno, comienza en Wuhan, obviamente, con los primeros casos, eso en diciembre de 2019. El 13 de enero, la OMS informó el primer caso fuera de China. Yo no recuerdo haber escuchado mucho sobre el COVID-19 hasta fines de enero del 2020. Incluso el 17 de enero me pasó de retornar un viaje a Silicon Valley y todos los vuelos eran como siempre, digamos, nada había cambiado. Recuerdo que en el viaje me reí con un meme que hablaba de cómo, del coronavirus o algo así, me llevó a enterarme de que era un virus en China, ¿no? No le presté mucha atención porque pensé que iba a seguir el mismo camino que el ébola, el SARS, el H1N1, el Zika, o sea, un tema complicado para la salud, pero algo que no me iba a afectar demasiado. De hecho, el 23 de enero, si recuerdan, el gobierno de China impuso el bloqueo en Wuhan y otras ciudades, y durante esos primeros días, bueno, en mi caso, y creo que la mayoría ignoraba felizmente, lo que finalmente se convertiría en uno de los eventos más impactantes de nuestras vidas. La situación ya empezó a cambiar, por lo menos en mi caso, para una fase transformacional el 3 de marzo, cuando se dio el primer caso de coronavirus en Argentina. Ya el 7 de marzo tuvimos la primera víctima fatal y el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia, ¿no? Recién el 17 de marzo a mí algo me hizo clic en la mente, yo no me voy a olvidar más, estoy a punto de abordar un vuelo, dije, mejor me quedo en casa, de hecho perdí el pasaje, decidimos empezar a prepararnos en serio, comenzamos a leer sobre el COVID, a comprar desinfectante, barbijo, y planeábamos seguir con esos preparativos en la semana, y ahí llegamos tarde. Porque si se acuerdan, efectivamente el 19 de marzo nuestro presidente anunció que la Argentina ingresaba en aislamiento y a partir del
día siguiente, el 20 de marzo, comienza formalmente el primer periodo de aislamiento y ahí las tiendas se vaciaron de artículos esenciales. Yo vivo en Bariloche, comenzó la fase de crecimiento exponencial, el mercado de valores, bueno, siguió hundiéndose al punto del 23 de marzo, la caída acumulada era el 26%, bueno, ustedes saben de esa historia, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las lecciones del COVID-19, no? O sea, debería haber sabido yo que en enero que una pandemia global estaba a punto de apagar el planeta, y claro que no, o sea, no había suficiente evidencia para hacer una predicción realmente confiable en esa fase. Pero durante la fase de transformación podría haber hecho algo mejor. O sea, básicamente en esa fase una pregunta hubiese cambiado mi rumbo, que era decir, bueno, y si tienen razón y estamos al comienzo de una pandemia, ¿qué pequeños pasos podría tomar? Podría haber comprado acciones, podría haber acumulado papel higiénico, no sé. En todo caso no hubiese perdido demasiado, pero sí hubiese ganado mucho ante algunas acciones, ¿no? O sea, la fase de transformación siempre nos da una ventana de oportunidad para actuar. Y ahora sí, viendo una tecnología también, como el caso de Internet, en la figura podemos ver un indicador de crecimiento que es el número de sitios web durante los primeros 15 años de Internet, ¿no? Que es un indicador de la curva de adopción. También la fase de surgimiento comienza con un personaje que se llamaba Tim Berners-Lee, que es el que crea el primer sitio web en el 91. Yo creo que escuché por primera vez el término Internet varios años después. De hecho, era solo una curiosidad hasta que, como muchos, probé el Netscape Navigator en la biblioteca de la universidad por primera vez. Y instantáneamente me convertí en un apasionado de esa biblioteca gigante, pero la tecnología era poco útil, digamos, para la mayoría de la gente. En esos primeros años, quizás ustedes no lo recuerdan, no lo vivieron, pero las páginas web eran difíciles de construir, era terriblemente lento, incluso las imágenes más pequeñas tardaban una eternidad en descargarse. O sea, no había estándares para transmitir datos rápidamente o realizar transacciones seguras con tarjeta de crédito. Ahora, después vino una fase de transformación. A principios del 96, Mary Meeker, que trabajaba para Morgan Stanley, publica un informe donde explicaba cómo Internet cambiaría los negocios. Y en ese informe ya alertaba a todos los minoristas y a la empresa de medios impulsadas por publicidad que corrían el riesgo de extinción si no se adaptaban. Y así, si ahora miramos hacia atrás, digamos, con el diario de ayer, vemos que hubo una pequeña oportunidad, una ventana para actuar antes de que Google, Amazon y Facebook comenzaran a sacar de negocio a todos. Incluso la evidencia siguió acumulándose durante los siguientes años. O sea, los modems, las computadoras se volvieron cada vez más rápido, la banda ancha avanzó. Y aún así Internet en esos primeros años crecía lentamente. Incluso cuando las valoraciones, las .com, se dispararon, los críticos en general apuntaban a que, bueno, esa lenta adopción era una evidencia de que Internet no iba a llegar a ningún lado. Y bueno, estaban cometiendo el clásico error, ¿no? De malinterpretar un lento ascenso de curva exponencial con algo que era lineal, ¿no? A medida que Internet avanzó, a través de la fase de transformación, el costo de entrada siguió aumentando. Para que se hagan una idea, en el 99 Disney compró Infosic, tratando de ponerse al día, por 7.000 millones de dólares. Un movimiento que si lo hubiese hecho 3 años atrás hubiese sido una miseria, o sea, lo podría haber comprado casi regalado si hubiese seguido el consejo de Meeker, ¿no? La fase de transformación terminó en el 2000, básicamente con el colapso de lasburbujas.com. No sé si recuerdan ese episodio, pero ahí todos los críticos dijeron tenían razón, Internet no iba a ningún lado, y en realidad no era el fin de Internet, era el fin de las oportunidades. O sea, Amazon, Google, Facebook continuaron impulsando el crecimiento exponencial de Internet, pero ya era muy tarde para otras plataformas. O sea, para hacer una idea, Amazon Prime, AdWords de Google capturaron infinidad de dólares publicitarios, incluso hicieron colapsar muchos medios impresos. O sea, estos jugadores tradicionales ya no pudieron ponerse al día para comprar startups como Instagram, WhatsApp o YouTube. Directamente quedaron fuera del negocio. ¿Cuáles son las lecciones de Internet? Y los minoristas y las empresas de medio impulsadas por publicidad no se tomaron en serio la amenaza potencial. Ninguno se hizo la pregunta más importante, ¿no? Es ahí, si tienen razón, o sea, podrían haber desarrollado capacidades o invertido en startups cuando la expectativa, los costos y la demanda eran bajos. Porque justamente durante la fase de transformación, o sea, en esa fase tan particular, uno tiene una ventana de oportunidad abierta como organización para comenzar a recorrer esa curva tecnológica exponencial a costos bajos, relativamente bajos, ¿no? Y si estudiamos cualquier tecnología exponencial,
y eso lo desafío a que googleen un poco y miren las gráficas, van a ver patrones similares. Por ejemplo, esto es de Google Finance, es un simple vistazo a lo que son los precios de las acciones de Tesla, y nos cuenta la historia, ¿no? O sea, vean que en esta gráfica revela el crecimiento exponencial de los automóviles eléctricos, ¿no? Para que se den una idea, en el surgimiento, estos estuvieron en desarrollo durante décadas, o sea, así, decenas de años que ya están, pero con muy poca adopción de parte de los entusiastas. Hasta que el modelo S de Tesla y el Nissan Leaf marca el comienzo de lo que es la fase de transformación, eso en el 2012. Yo recuerdo en el 2013 que viajé por trabajo a Hamburgo y un amigo había justo adquirido un early adopter de Tesla, lo pude probar y maravilloso, realmente me parecía increíble en ese momento, pero todos sus colegas tenían BMW y se reían de él, de que andaba con un autito eléctrico, digamos. Y de hecho los fabricantes tradicionales recién, digamos, no comenzaron a dar una respuesta seria, sino hasta que las ventas del Model 3 de Tesla se aceleraron a principios del 2020. O sea, cuando ya ahí sí empezó la fase de crecimiento exponencial, la pueden ver acá. En el 2021 General Motors anunció un plan para transición a vehículos totalmente eléctricos para 2035, un movimiento que podría haber hecho 5 años antes durante la fase de transformación, pero se demoró. Ahora le va a costar muchísimo intentar alcanzar a Tesla y a otra docena, ¿no?, de empresas nuevas, no le va a ser nada fácil. Y podría continuar con un montón de ejemplos, ¿no?, de tecnologías exponenciales como microprocesadores, secuenciación de ADN, cripto, o sea, en todos los ejemplos el lenguaje y el mensaje es siempre el mismo, ¿no? O sea, las tecnologías exponenciales provocan cambios económicos masivos y es poco probable que las organizaciones puedan competir si no logran entrar en juego antes del final de la fase de transformación. Para darle un contexto, antes de hablar de inteligencia artificial, muy rapidito, algunas definiciones bien básicas y rápidas, digamos, que podemos ver acá. Inteligencia artificial es el término general, como el conjunto más grande, que quiere decir software inteligente, y es como un conjunto muy amplio de todas las maneras en las que uno puede de alguna manera simular la inteligencia, ¿no? El aprendizaje automático, que es un subconjunto del Machine Learning, es un tipo de inteligencia artificial. La diferencia fundamental con el software tradicional que ustedes conocen es que en el software tradicional uno procesa datos con un programa que escribe, ¿no? Escribe un programa previamente y con eso procesa los datos. En el Machine Learning, o en el aprendizaje automático, uno genera ese programa a partir de los datos y de los resultados históricos de esos datos. Es decir, podemos decir que la máquina aprende de los datos y de sus resultados. A su vez, el Deep Learning es un subtipo, o sea, dentro del Machine Learning, y es como una inteligencia artificial de última generación. Hay 4 cambios que hoy hacen posible el Deep Learning. Ya vamos a ver un poquito más cosas dentro del Deep Learning, pero que son básicamente el poder de cómputo, lo que ven ahí, ¿no?, los datos masivos, los algoritmos que son cada vez mejores, y varios frameworks open source que permiten que cualquiera pueda usar esta tecnología. Dentro de lo que es el Deep Learning hay 2 áreas principales que últimamente han cambiado completamente todo, y básicamente porque han logrado resolver problemas tradicionales muy difíciles para la computadora. Un área, lo que ahí dice como se ve, que es Computer Vision, o visión por computadora, que hoy puede reconocer qué hay en una imagen e identificar cuando algo cambia en una imagen. Entonces eso posibilita aplicaciones tan interesantes como lo que es conducción autónoma. O sea, vehículos que pueden conducirse solos, ¿no? Y el procesamiento del lenguaje natural, esa es la otra área, o Natural Language Processing, NLP ahí, que básicamente puede transcribir, traducir, interpretar, generar un discurso, notificar a un analista si debe revisar algo. En mi caso, y en esta presentación nada más que por una cuestión de tiempo, porque vamos a hacerlo breve, para mostrarle el progreso de la inteligencia artificial voy a usar como ejemplo el Natural Language Processing, que es esta área, ¿no? ¿Por qué? Porque es un buen indicador de la evolución por varias razones. Entre otras porque ilustra cómo las computadoras pueden hacerse cargo de una actividad claramente humana, y más que nada porque muchas organizaciones dedican parte importante de lo que es su fuerza laboral al procesamiento de datos no estructurados, ¿no?, como contratos, correo electrónico, conversaciones con clientes.
O sea, si se automatiza completamente este trabajo, va a cambiar radicalmente el costo operativo y las curvas de rendimiento de cada industria. La evidencia más directa que uno podría tener de la adopción del Natural Language Processing o el procesamiento del lenguaje natural sería la cantidad de aplicaciones implementadas cada año. Lamentablemente no existen esos datos, pero tenemos estas curvas, por ejemplo, podemos usar datos correlacionados como el crecimiento en la investigación, que es lo que ven ahí marcado en amarillo, y publicaciones, ahí están las fuentes, por ejemplo, o en el uso de modelos de Natural Language Processing en framework de open source. Hay varios, por ejemplo, este Hugging Face es un repositorio popular de código abierto, y en ambos casos podemos ver que reflejan un crecimiento que tiene toda la pinta de la forma exponencial. Si agrupamos toda esta información así en una gráfica, podemos ver una estimación de lo que sería la tasa de adopción junto con los principales hitos hacia el crecimiento exponencial del NLP, ¿no? O sea, tenemos una fase de surgimiento que esta se da en el 2016, cuando Google relanzó, ya ahora lo usamos naturalmente y no parece que fuese así, pero relanza en el 2016 Google Translate, que a partir de ese entonces usa redes neuronales en lugar de métodos tradicionales. De hecho, en ese momento el New York Times apodó ese evento como el gran despertar de la inteligencia artificial. Desafortunadamente el enfoque en ese momento de Google requería datos y presupuestos a una escala de Google, ¿no? Como todas las tecnologías exponenciales, esa fase era demasiado difícil y costosa para aplicaciones más amplias. Pero los investigadores fueron bajando y eliminando lentamente los mayores obstáculos, ¿no? En el 2017 Google desarrolló un nuevo algoritmo basado en el concepto de atención, llamado Transformer, tiene un nombre medio de fantasía, con el que establecieron nuevos récords de rendimiento. En el 2018 varias innovaciones redujeron instantáneamente el costo y a partir de entonces los desarrolladores pueden descargar hoy en día un modelo de Transformer preentrenado, gratuito y personalizado para problemas comerciales específicos. Eso dio inicio a lo que es la fase de transformación a principios más o menos del 2021, básicamente porque se resolvieron los principales obstáculos técnicos para crear aplicaciones de Natural Language Processing de manera rentable, ¿no? O sea, los proyectos de desarrollo ya empiezan a mostrar un claro impacto comercial. Por supuesto, quedan un montón de desafíos antes que alcancemos la fase exponencial, o sea, para hacer una idea, todavía requiere herramientas y equipo especializado, implementarlo a escala todavía es difícil, y sobre todo, lo principal es que los datos importantes son inaccesibles, porque muchas organizaciones, empresas y demás, sobre todo aquellas que han estado en el negocio por muchos años, muchas décadas, tienen una cantidad sustancial de contratos, pólizas, correspondencia en papel, ¿no? En lugar de archivos digitales. Y pocas organizaciones convierten las conversaciones habladas de sus clientes en formato digital. Entonces los datos así efectivamente son todavía inaccesibles, porque todavía no se pueden analizar de manera eficiente a escala sin realizar una gran inversión antes, previa para digitalizarlo, ¿no? Pero esta barrera va desapareciendo a medida que los proyectos van demostrando más valor. Es muy probable que en 5 años la fase exponencial comience, o sea, cuando todas las empresas de servicios financieros se den cuenta de que la inteligencia artificial está cambiando fundamentalmente el panorama competitivo, van a ver que después de años de crecimiento lento, las startups van a aprovechar su inversión en inteligencia artificial, le van a robar participación de mercado a los titulares, de vuelta Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, van a adquirir a los líderes en servicios financieros y van a comenzar a ofrecer servicios bancarios y seguros directo al consumidor. Y ahí, a medida que la curva se dirija hacia arriba, quienes hayan invertido más en un momento inicial de la inteligencia artificial, en la fase de transformación, van a estar mejor preparados, ¿no? Se van a ver beneficiados. Entonces, ¿qué pasa hoy con las organizaciones? Y esto vale a título personal, con cada uno y demás, que hacen poco esfuerzo para prepararse para ese momento, ¿no? Y les va a ser difícil ponerse al día. O sea, comenzar a desarrollar, por ejemplo, una estrategia de inteligencia artificial de un día al otro para sobrevivir es difícil. O sea, es muy probable que los esfuerzos sean demasiado costosos, escasos, tardíos, como lo fueron en su momento para el retail y las empresas de publicidad en el 2000 con Internet, ¿no? Y después que la ola de inteligencia artificial llega a los servicios financieros, y el mismo patrón se va a repetir rápidamente en todas las otras industrias.
Yo sé que mientras me escuchan en esta mini presentación, seguramente se van a sentir un poquito escépticos en cuanto a las predicciones, ¿no? O sea, tal vez piensan que, no sé, que la línea de tiempo de la inteligencia artificial no es comparable con la Internet, o que la fase de surgimiento de la inteligencia artificial comenzó en el 2013 con la visión artificial, o no sé, o que la fase exponencial recién va a llegar en 10 años. Incluso puede ser que algunos estén de acuerdo, otros no. O sea, mi respuesta a todo esto es básica, no importa. O sea, yo como le dije, la presentación no es sobre tecnología, sino sobre cómo las empresas responden a las amenazas y oportunidades creadas por el crecimiento exponencial de la tecnología. Entonces, más allá de un debate académico, hay una realidad, o sea, la fase exponencial, por ejemplo, en este caso de la inteligencia artificial, es inevitable. O sea, la única variable incierta es el tiempo. Pueden ser 5 años, pueden ser más. ¿Por qué es inevitable? Y básicamente porque las computadoras cada día pueden procesar más datos, más rápido y a menor costo. O sea, la inteligencia artificial va a ganar la competencia, es inevitable. Entonces, ahí la pregunta es otra, ¿no? Y si tiene razón, o sea, ahí lo interesante es analizar detenidamente las prioridades, ¿no? Las de uno, si está en una organización, la de la organización. O sea, ¿es aprovechar la inteligencia artificial la máxima prioridad o está incluso, no digo la máxima, pero entre las 5 primeras? Porque generalmente los desafíos hoy en día no son técnicos, son más bien organizativos, ¿no? Es decir, yo algunas sugerencias que le hago a las empresas hoy, por ejemplo, y también les sirve a título personal. Y primero que nada, desarrollo política de gobernanza de datos, o sea, vean cómo pueden conservar los datos, porque los datos pasan, los tienen, hay que ver cómo almacenarlos. Después evaluar, y esto sí a título personal también sirve, y si no para la empresa, si tienen las habilidades, y si no mejorarlas, generar nuevos talentos, pero sobre todo empiecen a utilizar inteligencia artificial, o sea, empiecen a ver cuáles de sus procesos, de las cosas que están aprendiendo, pueden optimizarlo con algunos algoritmos. No estamos hablando de una inteligencia artificial general que sabe y piensa como el ser humano, ¿no? Estamos pensando en maneras de aprender de los datos, analizar los datos. O sea, para que se den una idea, dentro de las compañías, algunas cosas que se pueden hacer fácilmente con inteligencia artificial es, por ejemplo, impulsar el crecimiento de ventas, haciendo algo que se llama descubrimiento de productos influyentes y entonces apostándole publicidad a los que son más influyentes, a los que desatan la venta de otros productos. O se puede hacer price optimization, o sea, tener el mejor precio, el más conveniente en cada momento. O se puede entender mejor al cliente, uno puede hacer client segmentation o social listening. Eh, puede gestionar riesgos, o sea, hay estrategias para hacer risk scoring de los clientes o detección de fraude. Puede mejorar la experiencia de los clientes. Ustedes habrán visto muchos chatbots que son realmente una porquería, digamos, porque parece que nada de lo que uno le dice entienden. Bueno, generar realmente un asistente virtual que sea realmente inteligente hoy en día es posible. Recientemente ahora va a salir una nota que publicamos en un medio T1 de Chile, donde justamente explica un poco la diferencia, ¿no?, entre lo que es un chatbot convencional, que tiene esa regla que uno siempre se pelea y nunca encuentra la opción que necesita, a hacer algo que realmente pueda entender lo que uno le está queriendo decir, pueda hacer un análisis de la conducta de compra que uno tiene, entonces sugerirle cosas interesantes, puede hacer análisis de sentimiento para entender cuando se fastidió con el chatbot y realmente lo pase a un humano. O sea, cosas que realmente ayuden. O también puede mejorar eficiencia operativa dentro de una empresa usando esta herramienta que le decía Natural Language Processing, o realizando control de productos, de stock o de calidad usando Computer Vision. O si están en una institución educativa, o se están educando, asegurando que de alguna manera incluyan en su currículum o en su conocimiento dentro de su área o de su programa algo sobre esto, ¿no? Como usuario o como no necesariamente como desarrollador, ¿no? En el caso nuestro en Baufet tenemos experiencia y venimos ayudando a muchas organizaciones en toda esta área, digamos. Y la verdad que ninguno de estos pasos, hoy que estamos en la fase de transformación, requiere mucha inversión. O sea, y de alguna manera los va a contribuir a cada uno en su sector a prepararse para la fase exponencial. O sea, en todo caso no digan que no le avisé, quién dice, ¿no?, que sea así, ¿no? Bueno, muchas gracias. De ahí preguntas de lo que quieran. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Clarísimo, contundente. A ver, vos avísame, ya te tenés que... Tengo 10 minutos, no hay problema. ¿Tenés 10 minutitos? Sí, sí, sí. Bueno, a ver,
arranco primero. Abrimos a preguntas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Hay Sin algún miedo, no se preocupen. ¿Tienen miedo? No, igual te comento. ¿Hay algún equipo por acá que seguro debe tener preguntas para... Ay, Patricia levantó la mano. A ver. Me gustaría saber mejor la diferencia, en qué momento uno puede distinguir el surgimiento de lo que ya es la transformación. Es buena la pregunta, no siempre es tan evidente, pero en términos generales, digamos, vas a ver que cuando está en fase de transformación, eh, empiezas a estar a ser como voz populi, ¿no? O sea, todo el mundo habla de eso, todo, y porque vas a ver ese vaivén entre empresas que realmente, empresas, organizaciones y demás, que apuestan a usar esas herramientas, como está pasando ahora con la inteligencia artificial, y empresas que directamente hacen un poco de humo nada más con eso, ¿no? Está esa dualidad existente. Cuando empezás a ver mucho eso, generalmente es porque hay una fase de transformación. Después está el tema exponencial, ¿no? Que ahí ya es algo contundente. Vieron que, por ejemplo, en Tesla se veía claro que cuando despegan las ventas, se ve en la curva de adopción, ¿no? O sea, se vuelve y aparecen movimientos ya muy violentos como el de una empresa General Motors, tradicionalmente vendedora de motores a explosión y con todo lo que eso implica, de repente dice, no voy a para el 2035, no voy a hacer más motores a explosión. Quiere decir que algo cambió radicalmente, ¿no? Con eso. Pero la transformacional sí, la más difícil, pero generalmente empezás a ver mucho, llamémosle humo, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, tiene una cosa particular que es que tuvo varios surgimientos e inviernos, ¿no? Hubo varios momentos en los que parecía que ahora sí iba a ser una herramienta con alto nivel de difusión y después decaía. Entonces eso hace que la gente todavía esté muy escéptica en muchas cosas. Pero se ve cómo se está usando en todo. Ustedes háganse una idea que muchas empresas potencian su servicio de una forma increíble que uno no se hace ni la idea. Por ejemplo, un ejemplo es Uber. Con todas las soluciones que tiene hoy, no podría sugerirte todos los recorridos, los lugares donde vas a adquirir, un montón de cosas, si no hiciese un procesamiento muy detallado, ¿no? de todos los datos. O Google Maps para indicarte por dónde es el camino más conveniente, ¿no? Ahí hay todo un algoritmo de fondo inteligente que está procesando en tiempo real toda la información de los usuarios para saber quiénes están transitando por dónde y te la está volcando a un mapa para decirte, che, no vayas por acá porque esto está muy transitado y esto no. O sea, ese nivel de masividad de adopción te indica claramente que ya estás en la fase de transformación. Lo que después uno no deja de ser adivinaciones cuánto va a durar esa fase, ¿no? Pero pues indicadores, ¿no? Bárbaro. ¿Alguna pregunta más? ¿El equipo que está desarrollando la plataforma en Haití? ¿Alguna pregunta? A ver, hay alguien desarrollando Haití, así que sí, seguro. Tiene que haber, porque... Nosotros estuvimos justo viendo el tema de inteligencia artificial. eh, Hasta más, vimos que el día de hoy hay no sé, un curso, ahí está, un curso justamente de IT, de la parte de inteligencia artificial que lo da la Cava. Y una de las cosas que vimos en ORT, que es un colegio que da la parte de tecnología, que están enfocando ya hace un tiempo más proyectos a la parte de inteligencia artificial y viendo un poco ese tema, que bueno, también, a ver, obviamente son tendencias, hay un montón como ahora, por ejemplo, porque pudimos hablar un poco con este director, no lo hicimos en sí la entrevista formal, pero bueno, es una escuela que da proyectos de diferentes tipos y, por ejemplo, hay muchos que dijimos que entendían más para la parte de Bitcoin y criptomonedas y todo, y hay otros que nos dijo que había mucho como énfasis y querer saber más de la parte de inteligencia artificial. Así que también estuvimos viendo eso y que nos parece la parte de la inteligencia artificial, por lo menos a mí me gusta, me parece sumamente interesante. Y que bueno, justo también habíamos visto eso de los cursos que estaban dando o promocionando justo Cava, que estaba, si no me equivoco, tengo el link a mano.
si me das un segundo. Dale, te agrego un ¿Sabes dato qué? mientras tanto, Dale. para que se den una idea en lo que es inteligencia artificial. El crecimiento interanual del mercado relacionado con inteligencia artificial, y eso lo pueden encontrar, lo googlean en Market and Market o cualquiera de esos sitios, es del 40% interanual. Yo no he visto un mercado que crezca así. Eso también es otro indicador de que claramente está reventando y lo ven, por ejemplo, en Indeed.com o cualquiera de estos sitios de búsqueda de oferta laboral. Vas a ver que, por ejemplo, la búsqueda de inteligencia artificial casi duplica a la de Haití en el crecimiento, digamos. Ahí lo mandé Sí. el link, es un link que justamente de Cava que propone a integrarlo básicamente a la inteligencia artificial, a la parte educativa con un curso gratuito. Pero justo mencionabas eso, pero nosotros estuvimos viendo ese tema, estábamos al tanto de esto, y justo coincidía que era el mismo tema de inteligencia artificial. Claro, y sumando a lo de Fran, todo surge porque nosotros criticamos, o más bien como indagamos, la escasa visibilidad que hay sobre el rubro IT y que en realidad son las carreras del futuro y hay que darle mucha más proyección de la que hoy en día tienen. Entonces criticamos, en Argentina se le da poca visibilidad en el plan de estudio, que las carreras, por ejemplo, en la UBA no están actualizadas, o sea, entre otras cosas, y fue la verdad re interesante la charla. Sí, es verdad, eso es muy bueno que se le dé visibilidad, sobre todo por la necesidad que hay, ¿no? Entonces, qué mejor que preparar a un graduado para una formación en la que va a tener empleo, digamos, o sea, claramente. Pero más allá de eso, en cualquier área en la que se vayan a desempeñar, o sea, vayan a ser abogados, contadores, lo que sea, yo creo que es fundamental formarse y entender desde su área cómo eso va a impactar y cómo lo pueden usar. Porque, por ejemplo, no sé, si se meten en el área de legales y van a tener procesamiento de contrato, un montón de cosas, que no es que va a reemplazar un abogado, no digo eso, simplemente todo el primer análisis te lo va a hacer un programa y te lo va a tirar perigerido para que después puedas hacer doble clic en las cláusulas que te parezcan más interesantes. Vieron que, por ejemplo, analizar un contrato es un tema, porque uno tiene que analizar no solo cláusula por cláusula, sino ver cómo interrelacionan entre sí, qué escenarios te generan la combinación. Bueno, todo eso se puede ayudar y potenciar muchísimo con estas herramientas, ¿no? Sí, definitivamente es, bueno, como yo alguna vez te comentaba, Sergio, es la pata que nos falta a nosotros, ¿sí? Los chicos que están preparando acá en este seminario, están preparando sus trabajos de graduación final, en las cuales tienen que hacer la integración de todos los temas de la carrera, ¿sí? Ellos tienen que proponer alguna estrategia disruptiva en el ámbito que ellos quieran, ¿sí? De la temática que a ellos les interese, hacer una propuesta absolutamente innovadora con las herramientas que tenemos nosotros. Entendemos que después para llevarlo a la práctica y poder vender estos proyectos se tiene que trabajar desde equipos interdisciplinarios, ¿sí? Pero bueno, nosotros desde la administración armamos las propuestas y por eso también nos interesa tener profes invitados de diferentes ramas para que nos puedan nutrir y abrirnos un poquitito más el conocimiento, y como vos decís, nosotros como licenciados en administración entendemos perfectamente que hoy en día tenés que ser el primero en llegar para marcar un posicionamiento, pero definitivamente solos no lo podemos lograr, ¿sí? Acá el campo de la ingeniería y de la tecnología es una pata angular en la que tendrían que ser carreras que estén un poquitito más fusionadas y amalgamadas. Totalmente, o sea, ahí tal cual lo decís vos, Vanessa, no es, digamos, la idea no es que ustedes aprendan a aplicar código en Python para resolver un problema, no, eso no me parece, no creo que tenga sentido. Pero sí la inteligencia artificial se puede abordar, y cualquier herramienta esta exponencial, desde otras ópticas, que es decir, a ver, hay un montón de otras formaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, desde negocio, decir, ¿qué herramientas se están usando de esto hoy? ¿Qué están resolviendo dentro de las empresas? Entonces, entender eso, qué se está haciendo y qué está resolviendo. Después, ¿cómo? Sí, puede ser un experto en el área de IA que lo resuelva, pero tener ese abordaje, ¿no? No quedarse afuera y decir, no,
esto no va a pasar, o esperar demasiado para enterarse, digamos. Me parece que es eso, ¿no? Es justamente lo que decías. Sí. ¿Cómo apalancarme con esas herramientas para lograr mejores resultados? Nada más. Exactamente, lograr una mayor integración y que aparte lo que nosotros, o sea, la mayoría nos debe pasar que te escuchamos a vos y nos quedamos que nos hablan en chino. Entonces, acá sobre todo este equipo también puede trabajar en esto. Me pareció muy interesante la idea de ellos al inicio del cuatrimestre, que quieren darle visibilidad, ¿sí?, a todas estas temáticas, y están armando una plataforma pedagógica. También están haciendo un mix bastante interesante. Y después, no sé si tenés algún minutito más, Sergio, por si hay alguna otra pregunta. Tenemos para otra pregunta. A ver Tenemos para otra pregunta, que acá la verdad que, chicos, aplica absolutamente para todos los temas que están trabajando. Acá tenemos los chicos que están trabajando en el fútbol virtual. A ver, cuéntenle brevemente la propuesta. Yo, Vane, quería decir que está... Sí. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Ah, sí. Sí. No, que muy buena la charla. Yo lo vi más por el lado de la inversión. Uno, cuando quiere invertir en algunas empresas, por ahí invertís en la fase, en la fase de transformación, ¿no? Más que en la fase de crecimiento. En general se invierte, o sea, depende qué sos, digamos. Si sos un private equity, vas a invertir en la fase de transformación. Si sos un venture capital, vas a invertir en la inicial, donde vas a ver que muchas se van a morir, pero las que las peguen van a ser, realmente la van a pegar, ¿no? Algo que agrego, Vanessa, al tema de que uno dice, bueno, yo estoy desde administración. Bueno, justamente, esto lo hemos hablado mucho en el posgrado, ¿no? Pero la innovación tiene varios aspectos, y el aspecto más relevante para mí es la implementación, que es que las cosas que se definan que se van a hacer, y ahí justamente la gente que dirige proyectos, que administra, que tiene las herramientas para decir, esto lo voy a desglosar en de A, B, C y D hasta Z, digamos, y llevarlo adelante, es fundamental, digamos. Si no tenéis una buena implementación, no importa la genial idea técnica que tengas, no vas a llegar a ningún lado, digamos. Incluso en las startups nosotros vemos que, ¿por qué es tan relevante un CEO en una startup? Y porque al final del día es el que hace que las cosas ocurran, digamos. Y quizá el CEO no es el que sabe de tecnología, ni mucho menos, digamos. Sabe cómo coordinar todos los factores para que las cosas ocurran, ¿no? Exacto. Los chicos, en un minuto, los chicos que están desarrollando el fútbol virtual, ¿no le quieren comentar brevemente la idea? Que es sumamente interesante también. Están tibios. ¿Dónde está el equipo? ¡Equipo! Hola, ¿cómo Parece estás? Acá bajar. estoy. Franco. Ahí está. Franco. ¿Cómo estás, Franco? Justo ando con la cámara apagada, que estoy un poco engripado, así que por eso no prendo. Bueno, te comento un poco sobre qué se trata. Es una aplicación para poder ver los partidos de fútbol con lo que sería un casco de realidad virtual y poder tener la experiencia de estar en la cancha estando en el sillón de tu casa. Es una aplicación que está conectada con el pack de fútbol, vos compras el adicional y te puedes poner los cascos, o si no, tenemos también la posibilidad un poco más económica, que son también como una especie de cascos que vos le conectás el celular y que también te permiten, como nuestra idea es poner una cámara que tenga, que es especial para tema de realidad virtual, que tiene sensores 360 grados, que iría en un lugar de la cancha, en una ubicación media central para que se vea todo bien, y que vos te pongas los cascos de realidad virtual y puedas sentirte como que estás en la cancha. Vos te puedes ir moviendo la cabeza para los diferentes costados y como que la cámara también se va moviendo, así te permite tener la experiencia de estar ahí. Es muy buena la idea, porque aparte es algo que técnicamente es muy factible hoy en día ya. Vos lo sabés muy bien, digamos, con los videos 3D, digamos, podés hacerlo tranquilamente, filmarlo y reproducirlo. Muy buena idea. Muy buena idea, sobre todo con algo que tiene tanta pasión como el fútbol, ¿no? Me parece genial, muy buena idea. Exactamente. Muchas gracias. ¿Y no tienen ninguna Es una buena idea de pregunta? negocio, ¿eh? Esa síganla porque tiene pinta de... Si siguiese siendo Venture Capital, te invierto, porque seguro eso va. El año que viene, si os quiere, tenemos en la facultad un congreso latinoamericano de estrategia, así que a los chicos, los mejores equipos y los mejores proyectos están invitados a participar y a exponer, porque bueno,
precisamente, después si son buenas ideas y que si son consideradas que se pueden llevar a cabo, es cuestión de encontrar equipo, inversionistas, todo después se puede vender con una muy buena idea que sea factible. Antes de dejarlos, le voy a contestar una pregunta ahí, porque alguien ver. que me dice, estoy en la calle saliendo de la facu, pregunta la realidad virtual, ¿en qué parte de la curva la ubicarías? La verdad que no la vengo siguiendo así día a día a lo que es realidad virtual, pero ustedes, si están al tanto de los productos que hay, que no tienen una adopción tan masiva todavía, probablemente por el costo, pero los cascos, como les pueden contar sus compañeros, los cascos de realidad virtual, los juegos y demás, ya funcionan muy bien y sin ningún tipo de quiebre. Yo me acuerdo que justamente en ese viaje que fui a San Francisco hace 2 años, una de las cosas que tenían era una terapia para terminar con adicciones y demás, entonces y lo hacían con realidad virtual y yo me di un viaje con ese casco y digo, no, yo voy a terminar adicto al casco después si sigo usando esto, porque era realmente, era increíble los colores, toda la imagen, como uno estaba inmerso en un espacio, parecía LCD, digamos, ¿no? Pero está muy desarrollado, muy desarrollado. Yo les diría que está entrando a la fase exponencial, lo que falta es más adopción con el tema de realidad virtual todavía por varios motivos, ¿no? Probablemente, en la región probablemente por accesibilidad y en otros lados, bueno, pero porque los problemas técnicos ya, como le puede contar su colega, ya están resueltos, digamos. Se puede filmar hace un par de años ya con una cámara 3D, reproducirlo, las sensaciones, todo están muy avanzadas, digamos. Es decir, técnicamente no tenemos muchas limitaciones para la realidad virtual. De hecho, fue una de esas tecnologías que yo les comentaba que prometía mucho al principio, parecía que iba a ir más rápido, después se ralentizó, pero hoy la transformacional seguro estamos. No sé si exponencial por un tema de adopción, más que nada. Todavía. No se olviden que después hay muchas cuestiones de timing, de comportamiento, ¿no? Que no es de vencer los desafíos técnicos, sino de vencer las costumbres, los hábitos, un montón de cosas. Lo pasó con la transformación digital, ¿no? El COVID demolió eso, digamos. O sea, ya el comercio online, todo existía, ya se podía, lo veníamos haciendo, pero lo que hizo que explote fue estar aislado y entender de que tenía sus ventajas, ¿no? Así que, bueno, esto mismo, las clases virtuales, ¿no? Todo lo que es la educación que permite esto, ¿no? Bueno, Exacto. muchísimas gracias. Bueno, no, La verdad que por es muy bueno. favor. Gracias, Vanessa. Un Gracias placer, como siempre. gracias a vos por brindarnos tu tiempo, ¿sí? Que es un acto de generosidad invaluable. Así que muchas gracias, Sergio. Te estoy viendo el miércoles y me quedo con los chicos para cerrar el curso. Gracias, Sergio, que estés muy bien. Nos vemos. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Gracias, Sergio. Chao. Muchas gracias.